Habitación 402. Con mis recién cumplidos 15 años y después del susto por la ausencia reiterada de la menstruación, comprobé que estaba embarazada. Para entonces ya no tenía novio. ¿A quién iba a contarle? ¿A mi padre? ¿A tía Inés? Conociéndolos, pensé que lo mejor sería callar y dejar que el tiempo corriera a favor. Cuando se enteraran ya sería tarde para cualquier decisión. Cuando faltaban poco más de 4 meses, para lo que estimaba como la fecha de parto, mi tía, con quien vivía, reparó en lo abultado de mi abdomen, a pesar de los esfuerzos para disimularlo. Vistiendo prendas holgadas y saliendo cada vez menos de mi cuarto, llegó el momento inevitable. «Nena, ¿no estarás embarazada vos?», no contesté. «Por Dios, ¿cuándo fue? Tu padre te va a matar». «Sospecho que sí. Por favor, tía, no le vayas a contar. Eso es imposible. ¿Quién es el padre?». Siempre había pensado que su reacción sería mucho peor. Sin embargo, ahora creía que si actuaba con cautela podría encontrar una aliada. Eso ya no importa, ni siquiera él lo sabe». «¿Cómo que no importa? ¿Quién va a hacerse cargo del chico? Tu padre apenas puede mantenernos. Me hará responsable de esta situación. Yo le prometí cuidarte como si fueras mi hija cuando tu madre se fue. Me haré cargo yo. Conseguiré trabajo y lo criaré y no le pasará lo mismo que a mí». «No sabes lo que decís», agregó. Y supe que sería difícil conseguir su ayuda. Esa misma noche se lo dijo. Él reaccionó en forma violenta. Jamás olvidaré sus insultos. Se acordó de mi madre como nunca y a pesar de sus agresiones no logró que le confesara el nombre del padre del bebé. Alejandro. Tenía 17 años. Íbamos juntos a la escuela. Empezamos a salir y pronto me convenció de que hiciéramos el amor. Me sentía feliz, aunque me hacía demasiadas ilusiones. Él estaba acostumbrado a salir con muchas chicas y no creía que se enamorara de mí. De todos modos no lo dudé. Nadie mejor que él para tener mi primera relación. Siempre me había atraído. Tenía un carácter especial. Le caía bien a todo el mundo. No era demasiado alto, pero caminaba con una desfachatez que obligaba a darse vuelta para mirar. Su tez blanca contrastaba con sus cabellos muy oscuros. Sus ojos eran maravillosos, grandes, negros, de párpados amplios y pestañas tupidas. Pero más impresionante era su mirada. Tenía la voz suave y cálida. Sabía tratar a las mujeres y todas caían atrapadas en sus redes seductoras. Fui una más. Y por esa razón nunca le conté lo del embarazo. Cuando comenzó a notárseme, empezaron las vacaciones de verano y después, con lo que pasó, no hubo necesidad de dar explicaciones. Podía sentir los movimientos del bebé en mi vientre pequeño. Me imaginaba sus pies o sus codos cuando en la panza aparecía una prominencia. En las largas noches de insomnio le hablaba sin cesar. Le prometía que nunca nadie nos separaría. Cuando alguna circunstancia inesperada me atemorizaba, trataba de aferrarme con ansias a la vida que día a día crecía dentro de mí. Tía Inés se manifestaba angustiada por mis silencios y se preocupaba de manera singular por mi alimentación y mi salud. Eso me llamaba la atención. En casa nunca había dinero para yogur, leche cultivada o frutas. Sin embargo, ahora no faltaban en la heladera y decían que debía estar fuerte para el momento de dar a luz, que mi cuerpo era muy menudo y que temían por mí. La tía me llevó a un médico del hospital. Me hacía controles periódicos. Aun cuando había engordado muy poco, estaban seguros de que el bebé sería grande. Probablemente necesitaría una cesárea. Le tenía mucho miedo a las operaciones, quería tenerlo de manera natural. Una compañera de la escuela me prestó unas revistas que hablaban de eso. Yo quería sentir al niño pujando para ver la luz, verlo salir de mi cuerpo, sostenerlo mientras le cortaban el cordón, sentir su tibieza sobre mi piel. No me importaba no tener con quien compartirlo. Mi amor le bastaría para ser feliz. Practicaba, cuando no me veían, técnicas de respiración, jadeo y la manera de concentrar la fuerza para ayudarlo a nacer. Estaba convencido de que podría. Comencé con algunos dolores abdominales a la medianoche. No quise decir nada y me fui a acostar.
No pasó mucho tiempo hasta que desperté mojada. Pensé que me había hecho pis. ¡Qué desastre! ¿Cómo no me había dado cuenta? Al levantarme, comprobé que era el líquido ese del que me habían hablado. Debo confesar que estaba asustada. Los dolores habían empezado a ser cada vez más intensos y las contracciones no me dejaban respirar. Llamé a tía Inés y fuimos al hospital. Me desperté en la habitación. Estaba confundida, no sentía dolor, pero sí mucho frío. Instintivamente llevé las manos al vientre y las vendas que lo cubrían me trajeron a la realidad. Me habían hecho una cesárea. En el momento que buscaba con la mirada un timbre para llamar a alguien, entraron a la habitación el médico y mi tía. Ella se sentó a mi lado y me tomó de la mano. El médico apoyó las suyas en los caños metálicos de los pies de la cama. Antes de que iniciara la conversación, intuí que algo malo había ocurrido. El gesto de ternura poco común en Inés y la actitud seria del ginecólogo lo corroboraban. Linda, lamento decirte que las cosas no salieron bien. La chiquita no... ¿Mi hija? ¿Qué le pasó a mi hija?, pregunté desesperada. Una deficiencia respiratoria. Hicimos todo lo posible. Se acercó, besó mi frente y agregó: debes resignarte. Sos muy joven, vas a tener otros hijos. Te aconsejo que primero crezcas, encuentres un hombre que te quiera y te acompañe a ser madre. Quise ver su cuerpito. Me dijeron que no podía ser, que no convenía. Antes de las 48 horas me dieron el alta. Estaba débil, sin fuerzas y con una inmensa tristeza. Había enmudecido, sumida en el silencio. Me hacía 1000 preguntas. Apenas comencé a reponerme, quise saber dónde habían sepultado al bebé. Si no me lo decían, averiguaría por mis propios medios. En el hospital tenían que saberlo. Ante la insistencia, mi padre, hasta entonces silente, me confesó la verdad. Yo era demasiado joven para hacerme cargo del bebé y habían decidido darlo en adopción. Lloré sin consuelo. Insulté a todos, odié sin límites a mi padre, a tía Inés, que seguramente se sentiría liberada, y también a Alejandro. Recordé sus palabras tratando de convencerme de ser suya sin medir las consecuencias. Maldije no haberlo hecho partícipe de la situación para que experimentara en parte el gran dolor que ahora yo sentía. Grité hasta quedarme sin voz o hasta que me callaran los sedantes, no lo sé. Y así, con fuerzas que nunca supe de dónde salieron, me fui de la casa a trabajar en tareas domésticas en el domicilio de una familia que me permitió volver a la escuela y concluir mis estudios secundarios. No habían pasado más de 4 meses cuando una llamada anónima de alguien que conocía los movimientos del hospital y lo ocurrido aquel día decidió darme detalles. La niña había sido comprometida varios meses antes de nacer a un matrimonio adinerado proveniente de la ciudad. Se la llevaron a la capital federal con idea de irse del país. Mi padre y tía Inés, en combinación con el médico, habían planificado todo. Un solo objetivo se apoderó de mi mente. Juntaría el dinero suficiente para irme y no pararía hasta encontrarla. Cuando cumplí 20 años, reuní el valor y el dinero para emigrar de mi pueblo. Desde Misiones a Buenos Aires viajé en colectivo, me alojé en una pensión. Casi todas allí eran estudiantes. Pronto hice buenas amigas, por contacto de los dueños conseguí empleo en un comercio del centro. Estuve en ese negocio hasta que lo cerraron. Para entonces, gracias a mi buena relación con los propietarios del hospedaje, comencé a hacer un curso de secretariado administrativo y mientras tanto, siempre conseguía algún trabajo para mis gastos. En el instituto donde estudiaba conocí a Pablo. No me costó contarle mi historia. Era un joven solidario, comprensivo, que estaba realmente comprometido en ayudarme. No tardamos en casarnos. Me sentía protegida a su lado. Mi existencia tomó un nuevo sentido. Comencé a disfrutar de las pequeñas cosas, volví a sonreír y recuperé el deseo de vivir. Acurrucada entre sus brazos, imaginaba a la niña que ya a esa altura tendría 12 años. Procuraba pensar que sus padres adoptivos la trataban con amor. ¿Qué le habrían dicho de su madre? ¿Y si la niña creía que la había abandonado? En la oscuridad de la habitación se presentaba en mi mente un cuerpo delgado y frágil como el mío.
con la piel transparente y los ojos oscuros, los cabellos largos y ondulados, tan negros como los de Alejandro, caían en su espalda. Los ojos también muy negros me miraban sin rencor. Imaginaba sus manos delgadas y de dedos largos, hasta quizás podría haber cumplido con el sueño de su madre de aprender a tocar el piano y hasta llegar a ser una concertista reconocida. Estas imágenes se repetían con frecuencia y me daban fuerzas para no perder la esperanza de reencontrarla alguna vez. No sabía por dónde empezar, ni siquiera conocía el apellido del hombre que se jactaría de ser su padre. Los pocos datos obtenidos me indicaban que la mujer, protegiendo la identidad de la niña, había conseguido que su esposo se trasladara a algún lugar de Brasil. Cuando nació Germán, se renovó en mí la desesperación por encontrar a aquella criatura que me habían arrebatado. Cada día me sentía más lejos de concretar ese anhelo y comencé a resignarme a ese destino. Dios y yo sabíamos cuánto me había dañado. Solo rogaba que mi hija fuera feliz donde se encontrara. El bebé llenaba el espacio vacío que las circunstancias habían dejado en mi corazón. Sin embargo, jamás podría sentirme completamente plena. Me culpaba de haber sido tan inocente, de creer en Inés, de no haber sospechado las intenciones de mi padre. La vida me había premiado con la llegada de Germán y pensábamos en darle un hermanito cuando nuestra situación económica estuviera algo mejor. Pablo trabajaba en una empresa de limpieza. Yo había terminado con éxitos los estudios terciarios y me habían adjudicado pasantías en un hotel del centro, donde poco después me tomaron como personal estable. Hacía el trabajo administrativo y muchas veces cubría a la recepcionista. Cuando me reintegré al hotel después del nacimiento de Anita, retomé la labor con energías renovadas. Para entonces podíamos darnos el lujo de contratar a una persona para que cuidara de los pequeños durante las horas de trabajo, y Pablo colaboraba conmigo en los quehaceres domésticos. Me sentía dichosa de haberlo conocido. Formábamos la familia que habíamos soñado. Pese a ello, mi vida seguía por siempre empañada por el recuerdo de aquella hija. Era una tarde otoñal. Corría una fría brisa en las calles porteñas. La puerta de vidrio del hotel se movía al ritmo del viento que la sacudía. Las copas de los árboles del lugar bailaban al compás del movimiento. Yo reemplazaba como tantas veces a la recepcionista cuando tocaron el portero y abrí la puerta. Una pareja bastante mayor, impecablemente vestida y con tonada carioca, saludó con amabilidad. Buscaban un par de habitaciones. Detrás de ellos, distraída, venía una jovencita. No tendría más de 15 años. Cuando se acercó al mostrador y saludó, clavó su profunda mirada en mi rostro. «Qué linda muchachita», murmuré, absorta. No me contestaron. Sus ojos negros enmarcados en espesas pestañas no se apartaron de mis manos que garabateaban temblorosas los datos de la ficha que me pedía. Un calor intenso comenzó a correr por mis venas. Esa noche, la pasajera de la habitación 402 recibiría mi visita. Mi turno había terminado a las 18. Retorné a casa colmada de ansiedad. Repasé una y otra vez las palabras que le revelarían a aquella adolescente su verdadera identidad. Tenía derecho a saberlo. No tenía dudas de que era mi hija. Su parecido con Alejandro era impresionante. Pero también al observarla me veía como en un espejo 15 años atrás. Decidí, después de mucho pensarlo, no comentarle a Pablo el encuentro programado. Le hablaría, como ocurría en otras oportunidades, de la necesidad de reemplazar a alguna colega. Después le contaría. Deseaba solo para mí ese momento tantas veces imaginado. Llegué al hotel a la medianoche y estaba tan tensa como emocionada. Pensamientos disímiles se apropiaban de mi mente. No me permitiría pensar en un rechazo. Tampoco pretendía un reconocimiento inmediato. Solo alguna vez podré estrecharla entre mis brazos y hacerla sentir partícipe de mi incondicionado amor. No llegué a subir al piso cuarto. Miré el casillero 402 y allí estaban colgadas las llaves. Salieron, pensé. Tendría que esperar al regreso. Busqué sin proponérmelo el libro de movimiento de ingresos y egresos. Mis ojos
se nublaron mientras trataba de leer la hora en que los pasajeros de los cuartos que la pareja y el adolescente ocupaban habían abandonado el hotel. En observaciones mi compañera había escrito: estuvieron alojados poco más de 1 hora. Se retiraron sin dar explicaciones. Los padres adoptivos de Dana y yo las conocíamos perfectamente. Intuí que esta vez la había perdido para siempre.